Bueno, y ahora sí estamos listos para hablar del ROP, así que también lo invitamos a que evacúe todas sus dudas al respecto. Y es que nos genera muchas dudas y esto está ahorita también en la mesa. Hoy nos acompaña el señor Danilo Ugalde, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. Don Danilo, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Don Danilo, primero, como para ubicarnos completamente en el panorama, ¿por qué se creó el régimen obligatorio de pensiones en nuestro país? Sí, el régimen obligatorio de pensiones se crea en Costa Rica como un complemento del IBM, que es la pensión, digamos, general que tenemos los costarricenses en la caja, y de los regímenes sustitutos públicos como el del magisterio y el de Poder Judicial. Entonces, en realidad es un régimen de pensiones complementaria. A veces le llamamos ROP y le perdemos un poco la naturaleza real, pero es un régimen de pensiones complementarias. Y su función es complementar la pensión del IBM. Ahora, ¿cómo se suma el ROP mes a mes, verdad? Para cuando lo vemos en nuestra cuenta, digamos, como para que al público le quede totalmente claro. Sí, en el año 2000, en un proceso de concertación que tuvo el Estado, se promulgó la Ley de Protección al Trabajador. Ahí se estableció que algunas cargas que tenían destinos específicos se iban a ir a un fondo de pensiones para los trabajadores. Entonces, esas cargas era, por ejemplo, el aporte que hacía el trabajador al Banco Popular, entonces en lugar de enviarlo al Banco Popular, el 1% se constituyó para construir el ROP. Y algunas otras cargas que pagaban los empleadores, como un porcentaje para el Banco Popular, un porcentaje para el INSS, etcétera, también. Al final quedó una contribución de un 4.25, que es el porcentaje total que contribuyen, en este caso, todos los meses en los fondos acumulados del ROP. Así es como se constituye el ROP, con un redireccionamiento de aportaciones. Ok, ahora cuando la gente habla del ROP, también no tiene claro si es un ahorro de los trabajadores o cuando se habla de una pensión, si esto es lo mismo, ¿verdad? Correcto. O son cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es la diferencia y cómo se estructura verdaderamente? Sí, el ROP, y que es el régimen de pensiones complementario, realmente es un régimen de pensiones, no es un ahorro. Solo que se constituye a través de un mecanismo que es diferente al que tiene la caja, que es que los aportes se van incluyendo en cuentas individuales. Entonces la persona sabe cuál es el saldo que tiene acumulado, tanto en aportes como en rendimientos. Esta forma es lo que de alguna forma genera alguna confusión porque la gente dice, bueno, pero si... Esa plata es mía, esa plata es mía. Esa es la frase que todos comentamos cuando hablamos de este dinero. Y tienen razón, la plata es de nosotros los que estamos aportando mes a mes al ROP. Sin embargo, este dinero tiene un destino específico que es de pensión. Entonces la Sala Constitucional ha dicho, no es un ahorro, sino que es un sistema de pensiones complementario al IBM, que tiene una finalidad específica. Entonces, aunque el dinero esté a nombre suyo, solo lo puede utilizar para obtener una pensión. No se puede utilizar para que me lo entreguen anticipadamente y yo poder comprar un carro, poder arreglar la casa, pagar una enfermedad, etcétera. Eso es lo que no se puede hacer. Es parte, digamos, de la confusión que hemos venido generando tal vez en algunos momentos al trabajador. Ok, entonces aclaremos muy bien, ¿cómo y cuándo yo puedo verdaderamente tener acceso a ese ROP o cómo es que cómo es que va a entrar a mis arcas en mi hogar, ¿verdad? Correcto. A mi casa o a mi economía? Cuando un trabajador se pensiona por el IBM o por un régimen público sustituto, lleva la certificación de que ya se pensionó, inmediatamente la operadora le calcula los beneficios que le corresponderían y el trabajador toma la decisión de acogerse a los beneficios. Una vez que lo hace, mensualmente la operadora de pensiones va a estar entregándole una prestación igual como lo hace la caja, igual como lo hace el Poder Judicial. Con cualquier pensionado, digamos. Con cualquier pensionado. Ahora, ¿pero por cuánto tiempo? Es decir, digamos, ese dinero puede ser un monto diferente de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿eso se divide entre tantos años o cómo es que se calcula? Porque uno pudiera decir, bueno, yo ya estoy... no sé, bastante viejo y nunca voy a terminar de cobrar el ROP que tengo ahí acumulado. Claro. El ROP se va pagando mensualmente y lo que se hace, lo que se procura en todo sistema de pensiones es que mientras yo viva tenga una prestación mensual, es decir, tenga un beneficio que se pague mensualmente. El ROP se calcula de esa forma, de tal manera que mientras yo esté vivo me sigan pagando. Si queda algún saldo y yo fallezco,
ese saldo se le va a traspasar a los beneficiarios que podrían ser la esposa, los hijos, los tíos, los hermanos, los primos, la persona que la... ¿Pero digamos, el saldo completo o igual, de la no, misma manera en pensión? Depende, va a depender, pero fundamentalmente lo importante es que el saldo, ya sea como un monto total o como un monto parcial por mes, o sea, en tractos, ese saldo se le va a entregar a los beneficiarios de la persona que fallece. Ahora, me imagino que para hacer ese cálculo, ¿ustedes cuánto calculan que va a vivir una persona? Porque me imagino que de ahí nace el cálculo, ¿verdad? Sí. Hay una serie, digamos, hay una metodología de estimación que permite o que procura que las personas durante toda su vida laboral, su vida de pensionado, vayan a recibir las prestaciones. Entonces, lo que se toma es la probabilidad de vida que tienen los costarricenses dependiendo de la expectativa. En estos momentos, y esto ha sido un tema de discusión terrible, ¿cuántos ¿verdad? años vamos a vivir según el ROP? No, según el ROP no es que vamos a vivir 115 años. 115 años. Eso es lo que la gente ha dicho. Sin embargo, esa es una metodología de cálculo para decir, si alguien tiene la probabilidad de llegar a los 115 años, es una probabilidad muy baja y entonces se reserva una parte de los recursos para poder cubrir esa eventualidad. Pero son, digamos, probabilidades que se van calculando. Normalmente, digamos, la gente en Costa Rica tiene una expectativa de vida muy alta en relación con el mundo. Un costarricense a los 65 años todavía tiene una expectativa de los 82, 83 años. Eso es mucho. Entonces, los cálculos tienen que estar asociados a la expectativa de vida que tenemos los costarricenses, pero no a la expectativa de vida al nacer, sino a la expectativa de vida que me queda a los 65 años. Por supuesto. Ahora, pero es que de los 82 a los 115 hay una buena brecha. Claro. Y quizá esto también se ligue con el comentario de la gente general que dice, pero ¿por qué vienen por qué el monto es tan pequeño? Bueno, es que aquí hay que considerar otros factores, y es, nosotros para la caja contribuimos un 10-16 más o menos actualmente, para el ROP contribuimos un 4.25. O sea, hay una diferencia, es menos de la mitad lo que contribuimos para el ROP. Entonces, las proporciones son esas. Si yo para la caja contribuyo un 10-16 y me dan una prestación de 100, pues obviamente el ROP tendría que ser como un 40 o un 50% de la prestación que da la caja, porque está diseñado como un régimen complementario. Es decir, hay una pensión principal, que es el IBM, y hay una pensión accesoria, que es el ROP o complementaria. Ahora, don Danilo, ¿qué es lo que ganan o cuánto ganan, verdad? Porque evidentemente es un negocio también para las operadoras el manejar estos dineros. ¿Qué porcentaje ganan las operadoras y qué porcentaje ganan los afiliados, digamos, como para tener una idea? Claro, esto es muy importante. Las operadoras de pensiones en Costa Rica, o el sistema costarricense, es el que tiene menos comisiones, o es el, digamos, de los países que tienen menos en comisión. Las operadoras ganan un 0,35% del fondo administrado. Esto es, por ejemplo, para que tengan una idea, digamos, un fondo de inversiones o una inversión que uno realiza normalmente, la comisión mínima es entre 1 y un 2%, la operadora es un 0,35%. Esa es por administrarlo. Por administrarlo, es la única. ¿Y no hay un interés mensual? No, las operadoras solo cobran un 0,35%. Y el aporte que hacen las operadoras a los fondos de pensiones lo podemos resumir en esto. Cuando una persona ha acumulado 35 años de aportes, el fondo se compone más o menos de la siguiente forma. Un 20% del fondo acumulado son aportes que yo realicé mes a mes y un 80% son los rendimientos que obtienen las operadoras en la gestión que realizan. O sea, las operadoras no es que reciben el dinero y lo mantienen en una cuenta individual, no, tienen que hacer una gestión de inversión, que es una lo ponen a trabajar, exacto, como dicen popularmente. Lo ponen a trabajar. Y esta es una inversión profesional que se hace para que los fondos se acumulen y cuando usted llegue a pensionarse tenga la mayor cantidad de dinero. Ahora, ese 0.35%, que es lo que gana la operadora, el afiliado, ¿cuánto es lo que gana mensualmente? Porque eso fluctúa, me imagino. Sí, claro, eso va a depender del valor de las inversiones en el mercado. Pero, por ejemplo, normalmente los afiliados tienen un ingreso mucho mayor al monto digamos, del pago de la comisión. Por ejemplo, los intereses históricos que han tenido las operadoras de pensiones fluctúan, la más baja en 11.7 y la más alta en 12.3, que es una excelente tasa considerando... Anual. Histórico. O sea, desde el 2000 al 2020, las operadoras han tenido en promedio esa tasa de rendimiento. Y eso es muy bueno considerando el mercado nacional. Ahora, porque hay gente que se queja y dice, de repente me fluctúa a mí cuando yo veo, de repente me llega menos dinero o de repente está más alto y esos otros meses disminuye. ¿Eso a qué se debe? ¿A las tasas en donde están
poniendo a trabajar nuestro dinero. Sí. Las operadoras toman los recursos de los trabajadores, los invierten en títulos y los títulos tienen un valor de mercado. Ese valor de mercado se refleja diariamente en en los fondos que administran las operadoras. Y esa fluctuación se da porque el mercado sube el precio de un título, baja el precio de un título, etcétera. Por eso es que las coyunturas mensuales de 3 meses o de 6 meses no son un buen indicador, porque entonces ahí pueden aparecer plusvalías o minusvalías que no son reales. ¿Qué es una minusvalía? Cuando los títulos hoy valen 10 y mañana valen 9, esa es una minusvalía. Y una plusvalía es cuando el título hoy vale 10 y mañana vale 11. Eso no es tan importante en periodos cortos porque se supone que la acumulación de un fondo de pensiones es por lo menos de 35 a 40 años. Entonces lo importante es el rendimiento histórico y el rendimiento histórico en Costa Rica es bastante bueno en comparación con otros sistemas de inversión que hay en el país. Don Danilo, histórico, usted lo dice bien, histórico es lo que nos está pasando en este momento frente a la pandemia y la situación económica que estamos viviendo y mucha gente la está pasando muy pero muy mal. Y una de las dudas y de los cuestionamientos es la posibilidad de tener acceso a este dinero. ¿Cuál es su criterio? Vamos a ver, el criterio de las operadoras de pensiones es que si esto es un fondo de pensiones, debería utilizarse con esa finalidad que fue creado. Y no debería, cada vez que haya una contingencia de carácter fiscal, una pandemia como la existente, no debería usarse para paliar situaciones coyunturales. Sería algo similar como decir, ¿y por qué no me devuelven el IBM o los recursos que yo tengo acumulados en el IBM? ¿O por qué no me devuelven los recursos acumulados en otros fondos de pensiones? Porque la finalidad del dinero, el ahorro que se está haciendo, tiene una finalidad específica, en este caso es de pensión. Si se hace esa devolución, hay 2 problemas principales. A la persona que yo le devuelvo va a quedar desprotegido cuando esté en edad avanzada, de 65 años en adelante. Y a las personas que nos quedamos en el sistema y no nos devuelven, entonces nos afectan porque entonces ahí sí los títulos van a tener minusvalías y el valor del dinero o el valor del ahorro va a ser más pequeño. Entonces no hay un beneficio realmente porque tal vez lo que los costarricenses tenemos que tener claro es que cuando más ayuda ocupamos de una pensión es cuando somos adultos mayores superiores a los 75, 77 años. ¿Por qué? Porque entonces ahí empiezan los padecimientos médicos importantes, empiezan los problemas de salud serios y ahí es donde ocupamos más dinero. Si se devuelve una parte del ROP en estos momentos a trabajadores activos, lo que hacemos es que les decimos, bueno, su pensión va a ser mucho más baja en el futuro, considerando además que el IBM es un régimen que está en revisión y que ha tendido en los últimos años a ir bajando los beneficios o las prestaciones, los montos que entrega. Y eso a nosotros nos hace considerar que es mejor mantener los fondos, utilizar los fondos para desarrollar ciertos programas, pero no entregarlos directamente a los trabajadores, aunque entendemos que son recursos de ellos, pero que tienen una finalidad específica que es de pensión. Bien, don Danilo, muchísimas gracias por toda esta explicación y le deseo un feliz fin de semana desde ya. Muchas gracias. Igualmente. Muy amable. Gracias. Vero.